Buenos días, Lourdes. Buenos días, Esteban, y toda la audiencia de Inspira 88.1 en esta mañana. Doctor, bendiciones, buen día. Me imagino que este es uno de los temas que tiende a provocar mucha confusión, no solamente en la persona que está experimentando este tipo de pensamiento, sino en todo el entorno como lo de su familia, los más inmediatos. Cuéntenos, háblenos de ello. Sí, esta es una de las ocurrencias, ¿verdad? O episodios que algunas personas experimentan y buscan ayuda para poder comprender porque les angustia mucho. Y es precisamente estos episodios donde tienen pensamientos repetitivos o compulsivos sobre la homosexualidad, en este caso en específico, de que piensan de que son homosexuales o tienen una crisis de orientación sexual o una crisis de identidad sexual y entra en conflicto con sus creencias, preferencias, valores. Al no comunicarlos por el temor a que resultara ser cierto o sean juzgados, lo esconden, reprimen esa inquietud. Entonces esa represión, esa evitación de buscar una explicación por qué experimento dichos pensamientos, se convierte en una obsesión, una compulsión, que significa los pensamientos comienzan a atormentar a la persona, se deprimen, se llenan de ansiedad o inclusive se hacen blanco de lo que se llama opresión satánica. Y todo se debe a que la persona no ha tenido la oportunidad de hacer la distinción de los pensamientos al afecto homosexual. Ok, y entonces, ¿qué herramientas de inicio? A mí me pasa eso, tengo un hijo que me expresa, mami, esto es lo que yo siento. ¿Qué herramientas? Obviamente yo lo llevaría a buscar esa ayuda, pero ¿qué herramientas tiene esa persona de inmediato? Una que nos esté escuchando ahora, que aún no ha decidido buscar ayuda. ¿Qué debo preguntarme? ¿Qué debo realizar para yo salir porque ese pensamiento, ¿verdad?, de atracción no me hace homosexual? Perdóname, Lourdes, hay algo aquí que quiero preguntarle antes de que conteste eso, que está interesante, pero la diferencia entre uno y el otro, doctor. Tener el pensamiento y serlo. Y tener el afecto. Dijo que hay una diferencia ahí. Me da curiosidad. Sí. Afecto es que la persona sí experimenta una atracción a personas de su mismo sexo. Pensamientos es que tengo la persuasión, tengo la idea, tengo la interpretación, pero no experimento ninguna atracción a personas de mi mismo sexo, lo cual significa ¿verdad? Una situación tiene una explicación afectiva, la otra es manufacturada por los temores que la persona tiene de serlo. Ese miedo o ese temor es lo que dispara la obsesión o la compulsividad de los pensamientos que afecta y enferma a la persona tanto espiritualmente como socialmente. Contestando entonces las preguntas de Lourdes, la primera herramienta, tener los pensamientos no significa ser homosexual. Recuerde que hay muchas personas, inclusive adolescentes, particularmente en etapa de adolescencia intermedia, que están en ese desarrollo de su identidad personal. Y muchos pasan por la experiencia donde pueden experimentar atracciones transitoriamente, temporariamente, porque es parte de su desarrollo humano. Y esto está evidenciado en las etapas de desarrollo del doctor Erik Erikson, esta es cátedra de muchos años. O sea que es una experiencia transitoria, no es definitiva, no es mandatoria, por lo tanto, no significa que el joven o la persona sea homosexual. ¿Por qué lo menciono? Antes de que me dé la razón, antes de que me dé la respuesta, ¿verdad?, y la justificación de lo que está comentando, debo entender, por lo que acaba de explicar, que pudiera haber mucha gente en esta comunidad que porque experimentaron el pensamiento, creyeron que lo eran y están ahí, pero no necesariamente lo son. Es posible que buscando una explicación experimenten, se expongan o inclusive practiquen la experiencia homosexual, pero en ningún momento era una necesidad o era una identidad construida. Y por eso es importante educar a la población en general, particularmente los adolescentes, porque cuando tienen estos pensamientos o estas ideas,
se confunden e interpretan de que son homosexuales cuando en realidad no cumplen una explicación, un criterio de la homosexualidad. Wow. Dios mío. Me da carga. Todos de alguna forma, doctor, creo que lidiamos con cierta parte de nosotros en cuanto a que nos atrae algo, que tenemos algún pensamiento. Nos dirigimos en este tema, estamos hablando en la parte homosexual, pero pasa igual con pensamientos, con un heterosexual, pensamientos hacia una mujer o hacia un hombre, pasa con otras atracciones, porque yo venga ese pensamiento a mi mente, tengo que decir que ya estoy como perdido, vamos a decirlo así. Es buena pregunta y por eso hago la mención y aclaración. El pensamiento no significa un mandato. El pensamiento no significa un destino. Inclusive la Biblia, parte de la construcción de la madurez de la espiritualidad es la renovación del pensamiento, poder construir la mente de Cristo, sea un nuevo filtro psicológico. ¿Por qué? Porque según nuestros pensamientos, si no los regulamos, si no tenemos herencia sobre ellos, pueden llevarnos a comportamientos. Por eso mencioné que hay algunos jóvenes que cuando están en esta experiencia no tienen ningún problema de identidad, no tienen ninguna crisis de género, pero los pensamientos que se alimentan de ese temor, la posibilidad de que pudieran ser, los llevan a la exposición, los llevan a la experimentación, y muchas veces en esa experimentación algunos se dan cuenta, no lo soy, otros se pueden entonces inmiscuir en un estilo de vida que nunca necesariamente tenían la atracción o la orientación. Por eso es que es bien importante, porque también hay adultos que por la fobia, el temor de serlo, sin serlo, entonces se deprimen, entran en angustia, se aíslan por el temor al juicio social. Con esto quiero concluir la idea. Lo que tenemos que entender es que el que yo tenga estos pensamientos requiere un análisis, una evaluación y un discernimiento. ¿Por qué? Todos sufrimos malos pensamientos, es parte de la naturaleza humana. Claro. Todos sufrimos también pensamientos que no son deseables, como este ejemplo de este tema que estoy compartiendo. El pensamiento no significa o no es un indicador de que esta es tu identidad, de que este es tu mandato. Si te está creando ansiedad, te está creando depresión, te está creando tristeza, necesitas buscar ayuda, porque mientras más lo evites, más lo escondas, más el pensamiento se torna obsesivo y enferma involuntariamente a la persona. Por ejemplo, ¿qué acción debo de yo asumir o qué debo de hacer cuando tengo esos pensamientos o ya me están llegando pensamientos extraños, lo sé, lo detecto, pero ¿cuál es el 911 en ese momento? ¿Qué debo de hacer? No darle credibilidad automática. El hecho de que los tenga o los experimente no significa que son reales, o sean verídicos, o sean ciertos acerca de mi persona. Acuérdate que esto es inclusive un principio espiritual. Claro. Satanás opera mucho en cuanto a la tentación, estableciendo o persuadiendo con pensamientos, lo que llamamos tentación. Pues muchas veces nosotros lo que hacemos es no ceder a ese pensamiento o no capitulamos a esa tentación, y esa es una transacción no solamente espiritual, sino bien psicológica. Por eso cuando tú ves el episodio de Cristo siendo tentado en el desierto, a cada pensamiento, cada tentación que Satanás le ofrecía a Cristo, Cristo lo refutaba con un contrapensamiento que era representativo de sus valores, sus criterios, sus ideales, sus convicciones, y en esa persistencia logró derrotar la tentación y apartar a Satanás de su vida. Es no alimentarlo, entonces, tratar de no evadir, la palabra no sería no evadir, contrarrestarlo, buscar ayuda de ser necesario. Yo creo que sí, en esos momentos uno debe de siempre buscar ayuda, pero no alimentarlo, porque hay gente que abre la puerta, lo que le llamamos en nuestra iglesia, no le abran la puerta al enemigo, todo ese tipo de cosas, pero le abren la puerta, se quedan callados y eso está
ahí sigue nutriendo, se sigue nutriendo, como dice el doctor, de ese valor que está a lo mejor distorsionado, que la persona ha ido cultivando demasiado tiempo y ya está cautivo. Ahora bien, entonces esto me pone a pensar con todo lo que hemos estado viviendo, Esteban, con estos proyectos 184, 185, ¿verdad? Entonces, con todo lo que se está diciendo en la sociedad, que entonces no, hay que alimentar eso, y si así es como tú te sientes y piensas, así eres. O sea, pero el doctor Peter Burgos hoy nos está diciendo que esto ha sido evidenciado. Y es que no entiendo, ahora estoy como que más confundida. Recuerda que muchas personas, tanto en la comunidad médica o científica, declaran de que la homosexualidad se nace, es biológica. No hay evidencia. No existe, ¿verdad? Evidencia que justifique esa teoría, sino que es más explicado como un reto psicosocial, biológico, de maduración, lo cual significa si la persona no nace gay, no tiene un mandato biológico a llevar ese estilo de vida. Y es por eso que muchas personas tienen que tener cuidado en no juzgar, en no adjudicarse o hacerse una atribución de un estilo de vida que no se nace, sino que son experiencias de desarrollo. Hay muchas personas que han, ¿verdad?, dado testimonio de que muchas experiencias de la homosexualidad están relacionadas con experiencias traumáticas de la niñez, experiencias de apego y desapego. Hay muchas teorías explicativas de por qué hay personas que son homosexuales y otros no. Lo que sí está claro es que no se nace homosexual. Por lo tanto, no es un mandato, no es un destino si la persona no quiere llevarlo como estilo de vida. Y ese es su derecho y su autonomía. Hay gente que establece, doctor, que como es, por ejemplo, si mis padres tenían diabetes, pues yo estoy propenso a ser diabético. Y mezclan eso con lo que es la homosexualidad, ¿verdad? Lo que es el nací con eso. ¿Eso tiene algo de sentido o para nada? Cuéntenme un poquito de eso. Hay un elemento genético o biológico, pero no es absoluto, porque se contrarrestó precisamente esta hipótesis o teoría en el estudio de los gemelos. O sea, cuando hablo de los estudios de los siameses, ¿por qué un gemelo es homosexual y el otro no? Significa que se retó el aspecto del modelo biológico. Por lo tanto, la misma Asociación Americana de Psicología y de Psiquiatría lo limitan entonces a que es ¿verdad?, una explicación de diferentes elementos psicosociales y biológicos, pero no es biológico absoluto en su totalidad. Qué bien.